Bueno, vamos a leer este capítulo, después lo vamos a volver a releer. Lectura del DSM-5. Trastorno y síntomas somáticos y trastornos relacionados. Los trastornos de síntomas somáticos y otros trastornos son manifestaciones somáticas importantes. Constituyen una nueva categoría en el DSM-5, llamada trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Este capítulo incluye los diagnósticos de trastornos de síntomas somáticos, trastorno de ansiedad por enfermedad, trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales, factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, trastorno ficticio y otros trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados específicos, y trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados. Todos los trastornos de este capítulo comparten una característica común: la importancia de los síntomas somáticos asociado con malestar y deterioro significativo. Frecuentemente aparecen personas con trastornos con síntomas somáticos manifiestos en los centros de atención primaria y en otros centros médicos, pero lo hacen con menos frecuencia en el ámbito de la psiquiatría y en otros centros relacionados con salud mental y la psiquiatría. Estos diagnósticos se han conceptualizado de nuevo basándose en una reorganización de los diagnósticos de los trastornos somatomorfos para que sean de mayor utilidad para los médicos clínicos no psiquiatras y en el capítulo de la atención primaria. En el principal diagnóstico en esta categoría, el trastorno de síntomas somáticos, resalta la realización del diagnóstico basándose en los síntomas positivos y los síntomas y signos o síntomas somáticos angustiantes, pensamientos, sentimientos y comportamientos anormales en respuesta a estos síntomas, más que en la ausencia de una explicación médica para los síntomas somáticos. Una característica distintiva de muchas personas con trastorno de síntomas somáticos no son los síntomas somáticos en sí mismos, sino las formas en las que se presentan e interpretan. La incorporación de componentes afectivos, cognitivos y conductuales en los criterios para el trastorno de síntomas somáticos proporcionan una reflexión más amplia y precisa del verdadero cuadro clínico que se podría obtener al evaluar no solo las quejas somáticas. Las bases en las que subyacen los cambios en los diagnósticos de los síntomas somáticos y trastornos relacionados son la clave en la comprensión de los diagnósticos del DSM-5. El término de trastorno somatomorfo que aparece en el DSM-4 es confuso y se sustituye por trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados en el DSM-5. Los criterios anteriores se centran en la importancia de los síntomas sin explicación médica. Tales síntomas aparecen en diversa medida, en particular en los trastornos de conversión, pero los trastornos sintomasomáticos también pueden acompañar a otros trastornos médicos diagnosticados. La fiabilidad de la determinación que un síntoma somático carece de explicación médica es limitada y elaborar un diagnóstico en ausencia de tal explicación es problemático y refuerza el dualismo de la mente y el cuerpo. No es apropiado diagnosticar a una persona o un trastorno mental solo por el hecho de que no se pueda demostrar la causa médica. Además, la presencia de un diagnóstico médico no excluye la posibilidad de un trastorno mental concomitante, incluyendo el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados, tal vez a causa del enfoque predominante en la falta de explicación médica. Los individuos consideran estos diagnósticos peyorativos y degradantes y que explican que sus síntomas físicos no son reales. La nueva clasificación define el principal diagnóstico, el trastorno de síntomas somáticos, basándose en los síntomas positivos, los síntomas somáticos angustiosos, más los pensamientos, sentimientos y comportamientos normales en respuesta a estos síntomas. Sin embargo, los síntomas sin explicación médica siguen siendo una característica clave en el trastorno de conversión y en la pseudociesis, otro trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados, porque es posible demostrar que los síntomas en dichos trastornos no son congruentes con ninguna fisiopatología médica. Es importante señalar que inicialmente algunos otros trastornos mentales pueden manifestarse principalmente por síntomas somáticos, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor y el trastorno de pánico,
Tales diagnósticos pueden ser los responsables de síntomas somáticos o pueden aparecer junto con uno de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados de este capítulo. También existen una considerable comorbilidad médica entre los individuos somatizadores. Los síntomas somáticos se asocian con frecuencia a sufrimiento psicológico y a psicopatología. Algunos de los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados pueden surgir espontáneamente y sus causas pueden permanecer ocultas. Los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión pueden acompañar a los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos pueden acompañar a los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. El componente somático añade la gravedad y complejidad de los trastornos depresivos y de ansiedad y provocan una mayor gravedad, deterioro funcional e incluso refractariedad a los trastornos tradicionales. En caso infrecuente, el grado de preocupación puede ser tan grave como justificar la consideración de un diagnóstico de trastorno delirante. Un número de factores puede contribuir a los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, entre los que están la vulnerabilidad genética y biológica, por ejemplo, el aumento de la sensibilidad al dolor, las experiencias traumáticas tempranas, violencia,